Gracias al Eterno que nos permite poder bendecir su nombre como congregación, como hermanos. Y esa es la razón de haber venido a esta convocatoria santa que el Eterno nos ha convidado. De verdad, cuando vemos cómo el Ruach nos motiva a agradecer al Padre por todo lo que Él hace por nosotros, de poder traer nuestros dones, nuestros talentos y ponerlos a su servicio, hay mucha bendición. Yo me siento muy bendecido cuando escucho a los hermanos. Tengo la bendición de conocer a los hermanos Hernández con esos talentos musicales que el Padre ha puesto en ellos, la hermana Flor con su voz muy bonita, mis hermanas Patti, Jimenita, el hermano Enrique Hochstrasser, su esposa Angie, mi hija Darita ahí con el violín, los hermanos Fuentes, los hermanos Leal, y así cada uno de ustedes, amados hermanos, nos han bendecido y pues quiero aprovechar nuevamente y que luego les voy a compartir, ¿verdad? Pero he estado sintiendo esa necesidad de invitarles a que pongamos nuestros talentos, nuestros dones al servicio del Eterno y de la congregación. Hay mucha música muy bonita, pero cuando escucho, por ejemplo, al hermano Enrique, los cantos que nos ha compartido, que salen de lo más profundo de nuestro corazón, creo que es más por ahí la cosa, amados. Sin embargo, también, pues luego con tristeza me doy cuenta que ya mucha de la música que uno encuentra, pues ya está muy comercializada, por así decirlo. Con tristeza lo digo, pero qué mejor que nosotros podamos traer esas ofrendas de Jalel, de gratitud al Padre. Tenemos los medios, los recursos, podemos estarnos compartiendo, así es de que aprovecho esta oportunidad para invitarles que nos hagan llegar, amados. Hay muchas formas de hacerlo y estar compartiendo así cada Shabbat semanal, los Shabbatot festivos, o simplemente estarnos compartiendo ahí en el chat, ¿verdad?, del canal, de estarnos bendiciendo, porque pues la palabra es clara y nos dice que para eso son los dones, los talentos, para la edificación del cuerpo de Mashiach. Y bueno, amados, pues aprovechando también este tiempo, vamos a continuar. En la mañana compartimos pues esta reflexión que tenemos y la dividimos en tres partes, como les decía. Quiero comenzar diciendo, amados, que nuestra libertad tuvo un precio muy alto. En la medida que entendamos, amados, ese precio que fue pagado por darnos libertad y que no es otro más que la sangre preciosa de nuestro Mashiach, Yeshua. Cuando nuestro hermano Shaul nos dice, ¿qué no sabéis que ustedes son templo del Ruach, de santidad? Inmediatamente tenemos que partir, amados, de ese precio que fue pagado para que el Ruach ahora habite en medio de nosotros. Estas imágenes que comparto, bueno, hablamos de esa esclavitud en la que estuvimos todos nosotros en el mundo. De ahí voy a partir, ¿sí? Donde el Eterno nos sacó, como vemos estas imágenes, donde todos nosotros estamos viviendo este proceso de santificación, de limpieza, habiendo salido del mundo y de sus sistemas. Estamos hablando de la esclavitud religiosa, amados, una de las peores esclavitudes en las que el maligno somete al hombre.
Cuando nosotros entendemos que salir de Egipto implica, amados, que fuimos comprados por precio y que somos llamados a vivir en libertad, debería de ser una realidad en nuestras vidas. Cuando el Señor se pone de pie y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Amados hermanos, todo esto nos lleva a ese hecho de lo que el Señor ya hizo por cada uno de nosotros. Somos libres, dice la palabra: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sin embargo, nos damos cuenta que muchas veces seguimos viviendo, amados, a la manera del mundo, es decir, seguimos teniendo mucho Egipto en nosotros, y es necesario que nos vayamos sacudiendo de todo ese peso, que vayamos permitiendo, amados, en esa obra que el Eterno ha comenzado en cada uno de nosotros, y que está perfeccionando hasta que Yeshua regrese por segunda vez, que nos estemos sacudiendo de todas esas cosas que nos estorban. Principalmente, amados, y les decía en la mañana, porque hay muchos hermanitos que están saliendo de estos lugares, que apenas comienzan a entender lo que hemos estado compartiendo, amados, de esa libertad que Mashiach nos ha dado. Pero también muchos de nosotros muchas veces seguimos teniendo esos arraigos. Seguimos dando entrada a muchas de estas doctrinas que mantienen en cautiverio a nuestra alma. Dijimos que íbamos a partir este mensaje en 3 partes. En la mañana compartimos y hablamos acerca de la cobertura espiritual. En esta oportunidad vamos a estar hablando de lo que es la autoridad espiritual, si es que la Biblia enseña al respecto, amados, porque esta pregunta es que ¿acaso existe una autoridad o una paternidad espiritual? Es decir, estar sometidos, como vimos en la mañana, a otros hombres o a un sistema religioso. Y la respuesta es no. Este es otro de los engaños mortales del maligno que le ha dado muy buenos resultados. Y hemos estado diciendo que millones de almas que están en cautiverio bajo sumisión a esas llamadas doctrinas, a esa llamada paternidad espiritual, amados, es un peligro mortal. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la festividad? Tiene todo que ver, amados. Porque si no hemos entendido ese precio que fue pagado para darnos libertad, para poder nosotros que en nuestro caminar que comenzó en Pesaj, como hemos dicho, aspirando llegar a ese Shabbat eterno, que es lo que hemos entendido significa la festividad de Sukkot y Shemini Atzeret, no estamos entendiendo muchas cosas. Hay una limpieza muy profunda, amados, que el Eterno está haciendo en cada uno de nosotros. Y por eso me atrevo a decir, una de esas esclavitudes trágicas es la religiosidad. Pero ¿en qué consiste esta doctrina? Esta llamada paternidad espiritual. Bueno, en muy pocas palabras, esta doctrina enseña que hay hombres en liderazgo a los que Dios les ha dado autoridad, y voy a estar usando el nombre de la iglesia, ¿sí? La eclesía, como decíamos en la mañana. Vimos también que esta doctrina
también enseña que los miembros de la iglesia deben estar bajo sujeción y bajo sumisión a la autoridad que gobierna en ese lugar. Entonces vamos a ver nuevamente estas dos palabras, a buscar el significado de estas dos palabras. Una de ellas es sumisión, y dice que es la acción de someterse sin cuestionamientos a la autoridad o a la voluntad de otra persona o a lo que las circunstancias imponen. Es la actitud de la persona o de un animal sumisos a esa autoridad. Y por su parte, sujeción simplemente dice que es la acción de sujetar, el efecto de sujetar. Así que trayendo al contexto, amados, lo que hemos estado hablando desde la mañana y que vamos a estar hablando en esta segunda parte, todo lo que sucede dentro de ese lugar al que se le llama iglesia debe estar bajo la sujeción y la sumisión a esa autoridad de los líderes que ahí gobiernan. Entonces, si bien es cierto, amados, que cuando decimos que el Eterno nos sacó de esos lugares, implica haber dejado atrás todo esto, lo cierto, como les digo, amados, es que muchas veces volvemos a sujetarnos y a estar bajo sumisión de otras personas. Y ese es el riesgo, conforme lo iremos llevando hasta que, si el día de mañana el Eterno nos lo permite, terminemos el tercer punto, nos daremos cuenta, amados, que a veces llegamos a cometer errores que no son agradables delante de los ojos del Eterno. Cuando estamos dentro de esta sumisión o de esta sujeción a hombres, estamos minimizando la obra del Señor en nuestras vidas. Por lo tanto, esta doctrina de la llamada cobertura de la iglesia, ¿sí?, o a esa autoridad espiritual, van de la mano, actúan una con la otra. Y como estamos diciendo aquí, simplemente se limita a que los miembros de la iglesia deben estar bajo sujeción y sumisión a los líderes que gobiernan en ese lugar. No exagero, amados, al decirles que estas dos doctrinas son de las armas más letales del maligno. Millones de almas a lo largo de la historia han estado bajo esa cautividad. Porque haciéndoles creer en estas enseñanzas, entonces estos líderes, ¿sí?, esta paternidad espiritual puede manipular, puede controlar a su antojo para estar inyectando, amados, cualquier otra cantidad de estas falsas enseñanzas, y logra de esta manera tener a las almas bajo control, bajo engaño, atemorizadas, explotadas económicamente. Y debemos reconocer que nuestra naturaleza es muy dada a depender de otros hombres. A la carne le gusta la religión porque ésta le acomoda, como hemos estado diciendo. Vemos cómo el pueblo de Israel recién había salido de la esclavitud allá en Egipto, amados, lo leemos ahí en el capítulo 32 de Shemot, y mientras que Moshe había subido al monte donde el Eterno le estaba entregando las tablas del pacto que contenían los 10 mandamientos o las 10 palabras, amados hermanos, vemos cómo el pueblo ya estaba adorando a su becerro de oro, ¿lo recuerdan? Aquí cito simplemente los versos 4 y 5, donde vemos que dice que entonces Aarón tomó el oro
que había pedido al pueblo, lo fundió, lo moldeó, hasta darle la forma de un becerro. Vemos ahí la imagen, ¿verdad? Del pueblo disfrutando, gozando. Y dice, cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro y luego anunció: mañana celebraremos un festival a Adonai. Hemos aprendido que ese becerro representa a todos esos ídolos que llegamos a adorar, amados hermanos, y llegamos a decir efectivamente que esos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Qué duras son estas palabras, amados, pero son ciertas. Así llegamos a creerlo. Y estoy hablando, amados, de ídolos de todo tipo, a los que muchas veces llegamos a atribuirles nuestra libertad. Y entonces, diciendo que somos libres, volvemos a someternos a ellos nuevamente. ¿Nos damos cuenta? El maligno es especialista en tender redes para atrapar a los hijos del Eterno, para someterlos nuevamente a un cautiverio. Y esto es de lo que hemos estado hablando, amados. Nuestro hermano Shimón Kefas, ahí en su segunda carta, nos dice: pero en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia repentina destrucción. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Quiero que noten lo que dice el verso 3, amados. Subrayo en amarillo y dice: llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. ¿Nos damos cuenta? Aquí en el recuadro de abajo, en la versión Dios habla hoy, dice: en su ambición de dinero, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas. Pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. De hecho, esa es su paga, amados. El peligro aquí es que podamos caer en esas redes. ¿Nos damos cuenta de lo que estamos viendo? Les comentaba en la mañana, es que es impresionante las palabras de advertencia que encontramos en la Buena Nueva, en las cartas de los Shaliachim, en Apocalipsis. Es impresionante la cantidad de pasajes como este, en donde nuestros hermanos nos advierten. Así que ya podemos darnos una idea si es importante o no, amados, en este proceso que estamos viviendo todos nosotros de discernir y de probar los ruajot si vienen del Eterno. Todas esas doctrinas que se apartan de la verdad. Aquí se expone la motivación de estos hombres, y lo dice con toda claridad, amados: en su ambición, en su avaricia, van a enseñar todas esas falsas enseñanzas. Dice aquí, lo harán con astucia. ¿Se dan cuenta? Lo van a hacer de una manera muy sutil para engañar a los que los escuchan. De hecho, de estas palabras de Kefas podemos desprender
otra de estas doctrinas mortales, predilectas de estos falsos maestros, que es la que yo llamo la doctrina de la diezmología. Pero bueno, en su momento, si el Padre nos lo permite, compartiremos al respecto. Pero fíjense lo que dice Kefas: los van a explotar a ustedes con esas falsas enseñanzas. Nada los hace diferentes a cómo se mueve el mundo. Bueno, pues porque son parte del mundo. No tendría por qué ser diferente. De hecho, quiero compartirles, amados, a forma de testimonio, y es parte de este mensaje que comparto con ustedes porque lo hemos vivido, amados. No estamos ni exagerando, ni sacando una mentira, no. Lo hemos vivido. Yo les aseguro que ustedes mismos es parte de un testimonio de vida, de este nuestro peregrinar por este desierto. Y es que hace algunos años atrás, cuando aún estábamos dentro de una de estas iglesias que son parte del sistema del engaño, del cual en la mañana lo aclaramos, ¿sí? Hay que entender a qué nos referimos con ese sistema. Apocalipsis lo resume muy bien al decir que son dos bestias que actúan en contubernio, que representan precisamente a todos estos sistemas, y una de ellas es este sistema religioso del engaño. Bueno, a eso nos referimos. Porque vamos a estar también entendiendo, amados, que otra cosa muy diferente son las almas de aquellos que están siendo engañados y que todavía son parte de esos sistemas. Pero de ahí el Eterno los está sacando, como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Pero bueno, eso lo estaremos compartiendo en la siguiente parte, si el Padre sí nos lo permite. Entonces, cuando estuvimos en esos lugares, yo recuerdo que pues había un adoctrinamiento muy específico. Ahí enseñaban un curso basado en un par de libros. Aquí voy a poner en pantalla, amados, 3 de los libros que se utilizaron en ese lugar. Les estoy diciendo, amados, este es un testimonio, en verdad, no miento. Y en aquel tiempo eran muy conocidos. Incluso llegaron a ser considerados esto que les llaman best sellers. Perdón si pronuncio mal, pero así se les conoce. Libros que están muy de moda, libros que rompen récords de venta y todo el mundo los compra. Y esto lo hago, amados, con el único propósito de prevenirlos. Aunque muy probable algunos de ustedes también ya los hayan leído, y si no lo han hecho, amados, qué bueno, ni por casualidad ni por curiosidad los vaya a hacer. Están llenos de ajenjo que termina engañando el alma, amados. Y voy a citar aquí textualmente algunos de estos párrafos de uno de estos libros que precisamente habla de esa mal llamada autoridad espiritual. Y quiero que los examinemos a la luz de la Escritura. Comparto aquí unos pantallazos, amados. Aquí vemos el índice de uno de estos libros. Voy a hacer un poco más grande aquí lo que dice este índice. Y ya tan solo de leerlo nos damos una idea de lo que ahí se enseña. Dice aquí la importancia de la autoridad. Y voy a mencionar que acabamos de ver que lo hacen con sutileza porque hablan como si fuera la autoridad del Eterno, ¿verdad?, en su congregación. Pero fíjense, amados, que enfáticamente cuando hablan de autoridad están hablando de ese liderazgo que impone su autoridad sobre el pueblo, o sobre la iglesia en este caso, las almas que están bajo esa sumisión, bajo esa sujeción. Y ponen casos de rebelión en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Dice aquí la obediencia del Hijo, cómo establece Dios su reino de autoridad. Los hombres deben obedecer a la autoridad delegada
llámese la de ellos, ¿sí? La autoridad del cuerpo, es decir, ellos. Las manifestaciones de la rebelión del hombre, es decir, cuando alguien se rebela en contra de su autoridad. La medida de la obediencia a la autoridad, sigue diciendo aquí, lo que Dios considera autoridades delegadas, la principal credencial de las autoridades delegadas, la revelación, llámese que solamente a ellos Dios se revela, el carácter de las autoridades delegadas, el mal uso de la autoridad y la disciplina gobernativa de Dios. Entonces podemos darnos una idea, y les voy a estar aquí leyendo unos párrafos que, la verdad, amados, pues, por eso les digo, el único propósito es que nos demos cuenta de todo este adoctrinamiento. Y dice aquí, los cristianos deben obedecer a la autoridad. Y entonces van a empezar a mezclar, así como que la autoridad de Dios, pero nos vamos a ir dando cuenta que se están hablando de ellos mismos. Y dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Todas las autoridades han sido instituidas por Él. Subrayo estos párrafos en amarillo y dice, imagínense lo que dice aquí, estamos bajo la autoridad de los hombres, así como tenemos a hombres bajo nuestra autoridad. Esta es nuestra posición. Hasta el Señor Jesús, dice aquí, lo estoy leyendo simplemente, amados, cuando estaba en la tierra se sometió no solamente a Dios, sino también a la autoridad de otras personas. ¡Qué bárbaros! La autoridad está por todas partes. Existe en la escuela, en el hogar, el policía de la esquina. Fíjense bien cómo mezcla todo, porque por supuesto que hay autoridades gubernamentales. Y dice aquí, un obrero cristiano debe saber quién está sobre de él. Algunos no saben quiénes son las autoridades que están sobre ellos y por eso no les obedecen. Fíjense lo que dice. No debemos ocuparnos en lo correcto o incorrecto, en el bien o el mal, sino más bien debemos saber quién es la autoridad que está sobre nosotros. Una vez que sabemos a quién debemos sujetarnos, descubrimos naturalmente nuestro lugar en el cuerpo del Mesías. ¿Nos damos cuenta, amados? A lo que millones de almas están siendo sometidas, y en su momento lo fuimos nosotros, porque quiero decirles que estos cursos se impartían todos los domingos y días festivos, ¿verdad? Y al final del curso hasta un diploma se entregaba. Y todo esto a veces hasta genera frustración, porque aquellos pobres hermanos que no alcanzan a tomar el curso dan entrada a la frustración. No les daban el diploma, no había aplausos. Dice aquí, la primera lección que debe aprender un obrero es la obediencia a la autoridad. Nuevamente los que van llegando y no están escuchando, amados, aquí enfatizan en su autoridad. La disfrazan de la autoridad divina pero están hablando de su autoridad. Entonces lo primero que debe aprender un obrero, dice aquí, hasta el mismo nombre es ofensivo, ¿sí? Para ellos eso es lo que son, sus obreros, sus trabajadores, sus peones, sus esclavos. Dice, es la obediencia a la autoridad. Y dice, estamos bajo la autoridad de los hombres, así como tenemos hombres bajo nuestra autoridad. Esto ya se los había leído, ¿verdad? Dice, hasta Jesús se sometió. Sí, ya lo habíamos leído. Dice, no debemos ocuparnos en lo correcto, lo incorrecto, sino quién es la autoridad que está sobre nosotros.
Dice aquí, la obediencia es un principio fundamental. Si queda sin solución este asunto de la autoridad, nada más se podrá resolver. Y siguen. Y empiezan a poner ejemplos de casos de rebelión, dice aquí. Fíjense hasta dónde llegan estos hombres, amados hermanos. Dice, sin la autoridad de la cabeza no puede haber unidad en el cuerpo. Aquí hay una verdad, porque por supuesto que si hemos entendido que Yeshua es la cabeza, dice, pues no puede haber unidad en el cuerpo. Pero ¿qué creen, amados? Que en el contexto, ¿saben a qué cabeza se están refiriendo? Por supuesto, ellos son la cabeza del cuerpo. Y entonces dice aquí, Dios quiere que obedezcamos a sus autoridades delegadas tanto como a Él. ¡Qué bárbaros! Todos los miembros del cuerpo deben someterse unos a otros. Dice, ¿cómo da a pensar la historia de Nadab y Abiú? Ellos servían como sacerdotes, pero no porque fueran personalmente rectos, sino porque pertenecían a la familia que Dios había escogido. Es una verdad, pero ven lo que dice. Dios había puesto a Aarón por sacerdote y el aceite de la unción había sido derramado sobre su cabeza. En todos los asuntos del servicio, Aarón era el jefe. Sus hijos eran simples ayudantes que servían junto al altar, obedeciendo órdenes de su padre, el jefe, ¿verdad? Entonces lo van llevando a poner ejemplo de autoridad. Y dice aquí, voy a volver tantito a esta última parte, dice, si Aarón no hacía ningún movimiento, sus hijos tampoco debían moverse. Todo comenzaba con Aarón, no con sus hijos. Si ellos se aventuraban a ofrecer sacrificios por sí mismos, ofrecerían fuego extraño. ¿Alcanzan a ver lo sutil, amados? Una verdad embetunada con lo que ellos quieren que se entienda como rebeldía a su autoridad. En otras palabras, ellos fungen el papel de Aarón. Entonces, si ellos no autorizan a un obrero, como lo acabamos de ver aquí, les llaman, dice aquí, ellos tampoco deben moverse. Y lo dice aquí con toda claridad. Fuego extraño significa servir sin haber recibido órdenes, por supuesto, de ellos. Servir sin obedecer a la autoridad. Ajá. Vamos a avanzar. Vean lo que dice aquí, amados. El que desordenadamente levanta su cabeza y actúa en forma independiente está en rebeldía. Uy, esta palabra cómo les gusta a estos maestros. Y vean lo que dice, amados. La consecuencia de esa rebeldía es la muerte. Así que ya entendemos por qué, amados, no puede ni siquiera atreverse, un obrero común, a levantar la mano, a cuestionar. Vean lo que dice este título, de aquí de la página 33, dice, el hablar contra la autoridad, o sea, la de ellos, se incurre en la ira divina. Y bueno, aquí va a poner el ejemplo de Aarón y María, o Aarón y Miriam, que sabemos que les da lepra, conocemos el contexto, sabemos por qué sucedió, pero adivinen cómo lo toman ellos. Bueno, porque se rebelaron contra la autoridad de Moshe, ¿sí? Y entonces ellos dicen, no te atrevas a rebelarte ante la autoridad establecida por el Eterno, o sea, la de ellos. Pueden leer detenidamente estos pantallazos, amados, solamente los comparto con ese testimonio, que se den cuenta.
Vean lo que dice este título: la rebelión se manifiesta en la lepra. Ajá. No es una broma, amados, entender todo esto a lo que son sometidos. Es impresionante cómo llegan a atemorizar, amados hermanos, a las almas. Dice aquí: el Evangelio no solo llama a la gente a creer, sino también a obedecer. Fíjense, es una verdad, pero ¿a obedecer a quién? Está el punto ahí. ¿A obedecer a quién? ¿Al Eterno? No, sabemos que estos sistemas, al contrario, dicen ya no hay necesidad de la obediencia, ¿verdad?, a la Torah, pero qué interesante. Sí es necesario obedecer a su autoridad. ¿Se dan cuenta hasta dónde llegan en su cinismo, amados? Los hombres deben obedecer a la autoridad delegada. Y dice aquí que todas las autoridades son instituidas por Dios, lo cual hay versículos, ahorita los vamos a estar analizando, pero insisto, amados, todo tiene que ver con la autoridad de ellos. Y entonces aquí tenemos un grave problema, amados. Porque mientras que estos maestros de la autoridad espiritual, de la paternidad espiritual, enseñan su dependencia y sumisión al hombre, bueno, por su parte, el Eterno nos dice en su palabra, y voy a citar aquí lo que leemos en el profeta Jeremías, capítulo 17, en la mañana lo leímos, lo traigo al contexto nuevamente, y nos dice: maldito el hombre que confía en otro hombre, que finca su fuerza en un ser humano y aparta de mí su corazón. Pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor, y que en mí pone su confianza. Amados hermanos, el Eterno no comparte su gloria ni su autoridad con nadie. Solamente su Hijo ha recibido toda potestad y autoridad del Padre Eterno. Así que pensar que otros hombres puedan recibirla es una blasfemia, amados. Isaías 42:8 nos dice: yo soy Elohim Todopoderoso, ese es mi nombre, y no permito que otros dioses, y vuelvo a insistir, amados, aquí otros dioses son cualquier otro diosecito, ¿verdad?, incluyendo a estos hombres que se creen diosecitos, y dice: no permito que otros dioses reciban la honra y la alabanza que solo yo merezco recibir. Así que cuando probamos a estos ruajot, como estamos diciendo, amados, y todas estas enseñanzas, pues nos vamos a dar cuenta que no provienen del Eterno. Y esto es lo que quiero resaltar. Es muy probable que muchos de ustedes todavía traigan este adoctrinamiento, ese cassette mental, amados, sobre todo los que acaban de salir. Mas insisto, muchos aún de nosotros que presumimos ya varios años de haber salido, resulta que de pronto nos volvemos a meter en un lugar buscando esa paternidad espiritual. Nuestro Señor Yeshua les enseñó a sus talmidim, nos enseña a aquellos que somos sus discípulos y nos dice: no llamen Padre a nadie en la tierra, porque solo uno es el Padre de ustedes, y Él está en los cielos. Y lo hemos dicho muchas veces, amados, esto no tiene nada que ver con que a nuestro papá terrenal, ¿verdad?, no le llamemos papá. Aún le decimos papi. Muchos de nosotros a nuestros papás le decíamos papi, ¿verdad? Papito amado. No tiene que ver con eso. Tiene que ver, amados, cuando a ese hombre, llámese autoridad eclesial,
lo llegamos a poner en un lugar que no le corresponde. ¿O no de pronto hay por ahí alguien al que le llaman Santo Padre? Ajá. O Padrecitos. Y no solamente el nombre, sino que efectivamente el corazón de esas personas está poniendo en un pedestal a otros hombres, considerándolos como padres espirituales. Aquí en la versión Nueva Traducción Viviente se dice: aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándole Padre, porque solo el Eterno que está en el cielo es su Padre espiritual. Aquí lo dice. Así es de que si vamos a entender, usando esta palabra de paternidad espiritual, bueno, tomemos estas enseñanzas de Yeshua. Si buscamos a un Padre espiritual, helo aquí, amados. Nuestro Padre Celestial, el Elohim eterno. Solo Él es nuestro Padre espiritual. De manera que estas palabras de nuestro Señor Yeshua deberían ser suficientes para derribar todas esas doctrinas de la llamada paternidad, porque el Eterno no tiene representantes, amados, aquí en la tierra. Llámense como se llamen. Eso es lo de menos. No necesita de hombres que lo representen. Él nos ha enviado al Ruach de su Hijo. Y su Ruach nos es suficiente. Su Ruach intercede por nosotros. Ahí en la religión, y esto es importante decirlo, porque muchos se han creído en aquella mentira que Cristo mismo, así como lo dicen, puso a Pedro como autoridad espiritual sobre la iglesia. ¿Se acuerdan? Y citan esas palabras donde dice: tú eres la roca sobre la que yo edificaré mi iglesia. Entonces dicen que Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad?, que sobre de él iba a edificar a la iglesia católica cristiana. Bueno, eso es lo que dicen y enseñan. Lo único cierto es que esto es una mentira. Y hay que decirlo así, amados. Esto no es así. Entonces nos damos cuenta cómo tuercen las Escrituras para argumentar sus enseñanzas. Lo que vemos que Kefa nos dice de Shaul, así como las otras Escrituras. Amados hermanos, amados que nos escuchan, la enseñanza de verdad nos dice que la única roca es Yeshua el Mesías. Y Él es la cabeza de la congregación de los Kadoshim, o de los santos. Y el Padre Eterno le ha dado toda potestad y autoridad sobre su pueblo, solo a su Hijo, a nadie más. Podemos leerlo aquí citando Colosenses. Dice aquí: Él existía antes de todas las cosas, hablando de Yeshua, por Él se mantiene todo en orden, Él es la cabeza del cuerpo. Así es de que no es Pedro, ni Juan, ni Lucas, ni ningún hombre, amados. Mashiach es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Sabemos que se traduce como iglesia. El nombre es lo de menos si estamos entendiendo a qué se refiere aquí Shaul. A la congregación de los Kadoshim, la Kehilá, ¿sí? Y dice aquí: Yeshua es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. Porque el Padre le agradó que en él habitara toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la shalom mediante la sangre de su cruz. Sin embargo, como les digo, amados, aunque estas palabras del Señor, que no llamemos Padre en la tierra a nadie más que al Padre Celestial, deberían de ser suficientes, bueno, vamos a tomar un par de ejemplos para ver
qué es lo que nos enseña la Escritura respecto a la autoridad y cómo estos maestros manipulan la Escritura, y que de hecho está en parte de estos libros que les acabo de compartir, ahí lo toman ellos. Uno de estos ejemplos lo encontramos en Romanos, capítulo 13. Y dice aquí en el verso 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte del Eterno, y las que hay, por el Eterno han sido establecidas. Entonces, primero voy a decir cómo lo enseñan estos maestros. Y dicen, aquí lo dice. Acuérdense que son especialistas del aquí lo dice. Y normalmente toman ciertas versiones de la Biblia, la Reina Valera es una de ellas, para argumentar sus blasfemias, sus enseñanzas. Entonces dice aquí, ¿se dan cuenta cómo Dios es el que pone a esas autoridades superiores? Dicen ellos, bueno, es decir, ellos son esas autoridades superiores puestas por Dios. Y dice el verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a la de ellos, a lo establecido por el Eterno, resiste. Y los que se resisten, los rebeldes, acarrean condenación para sí mismos. Lo acabamos de ver en el libro, amados. Llegan incluso a maldecir a aquellos que están en rebeldía. Muchos de ellos incluso de pronto piensan que la tierra se va a abrir, así como con Nadab, Abiú, y se los va a tragar por su rebeldía a las autoridades. Es impresionante el temor a los que son sometidos, estas almas, de parte de estos maestros de la paternidad espiritual. Entonces aquí lo toman, autoridades superiores, la de ellos, ¿sí? Aquí lo puse en puntos. Que Dios mismo les da esa autoridad, los ha puesto en autoridad sobre la iglesia, todos los demás deben someterse, y quien se oponga se está oponiendo a Dios mismo, así que la rebeldía trae condenación y maldición. ¿Es que Shaul nos está enseñando estas cosas, amados? ¿Ustedes creen que Shaul se refiere a esto? Porque bueno, aquí lo estamos leyendo en esta versión. Lo ponemos en la parte de arriba y ahí lo dice. Y ahí está la mano, ¿verdad? Aquí lo dice. Sujétate a mi autoridad, nos dicen esas personas. Vamos al contexto, capítulo 13. Porque de entrada aquí Shaul se está refiriendo a las autoridades superiores del gobierno, de entrada. Vean lo que nos dice aquí en esta instrucción. Dice, por estas mismas razones, es decir, que el Eterno permite esas autoridades para nuestro propio beneficio, amados. Dice, por esas mismas razones, ustedes paguen sus impuestos. Pues los funcionarios de gobierno, ya sé a qué se refiere aquí con las autoridades superiores, necesitan cobrar su salario. Ellos sirven al Eterno con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que deben. Paguen sus impuestos, paguen sus demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. De hecho, estos mismos versos 1 y 2, déjenme aquí ponerlos en esta otra versión, cómo se traduce, y fíjense cómo cambia la cosa, amados. Por eso hemos dicho que es muy bueno que cotejemos varias versiones, que escudriñemos la Escritura en varias versiones. Ahora,
Tenemos esa bendición, amados. No seamos flojos, hagámoslo. Hay versiones que están muy manipuladas, lo hemos dicho mucho. Entonces, hagámoslo, pero sobre todo pidiendo la guía, el discernimiento, la enseñanza del Ruach HaKodesh. Y aquí en esta versión, Nueva Traducción Viviente, se traduce así: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Ok, ya estamos en contexto. Pues toda autoridad proviene del Eterno, y los que ocupan puestos de autoridad en el gobierno están ahí colocados por el Eterno. Y más que colocados, también las palabras en griego nos dan la idea, amados, de permitidas. No es que el Eterno les diga, a ver, tú vas a ponerte aquí, ¿verdad? Y simplemente, amados, el Eterno está en control de todas las cosas. Y sigue diciendo Kefa, fíjense bien lo que implica obedecer a esas autoridades que el Eterno nos dice. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, ¿cuál autoridad, amados? ¿La espiritual? ¿La de los pastores? ¿La de los líderes? ¿La de los cualquier nombre, amados? ¿Rabinos, roés? No. La autoridad gubernamental es el contexto, dice, se rebela contra lo que el Eterno ha instituido y será castigado. ¿Cuál es ese castigo? Bueno, aquí lo dice, porque las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien. Hay leyes, amados hermanos, que hay que respetar. Y si no las respeta uno, ¿qué pasa? Dice, los que hacen, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Nos damos cuenta? Si yo transgredo una ley, por ejemplo, una ley de tránsito, y si yo cometo una infracción, me van a multar, o me van a meter a la cárcel por haber transgredido esa ley. Entonces nos dice Shaul dice, ¿quieres vivir sin temor a las autoridades? ¿A cuáles autoridades? Nuevamente. ¿Se dan cuenta, amados, cómo manipulan las escrituras? El punto aquí es cómo es posible que no nos demos cuenta de todo esto. Bueno, no crean que es por nosotros, por nuestra capacidad. Es que cuando el Ruach nos quita esas vendas, cuando somos libres, amados hermanos, y esto es lo que voy a estar enfatizando, cuando somos libres y estamos viendo la verdad, a la luz de la Escritura, lo vamos a identificar. Eso es lo que implica probar a los Ruajot. Y entonces nos invita y nos dice, haz lo correcto, es decir, obedece, y ellas te honrarán. Si obedecemos a las autoridades, acabamos de ver, paga tus impuestos. Que no nos gusta, bueno, ese es otro tema, pero hay que pagar, hay leyes, amados, que tenemos que obedecer. Si nosotros obedecemos esas leyes, dice aquí, te va a ir bien, te van a honrar. Las autoridades están al servicio del Eterno para tu bien, pero si estás haciendo lo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio del Eterno para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Imagínense si no hubiera autoridades, amados, sería la ley de la jungla. Si de por sí, ¿verdad? Pero bueno, son temas dan para mucho, pero bueno, el punto aquí de esta instrucción es que nos dice Shaul, por eso tienes que someterte a ellas. Ah, ya entendí. ¿A qué autoridades nos tenemos que someter? ¿Qué obedecer? Porque este sometimiento no es otra cosa más que obediencia, respeto de esas leyes. No solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia delante del Eterno, que estamos siendo hijos obedientes a esas autoridades que están puestas aquí en el mundo y permitidas por el Eterno. ¿Se dan cuenta, amados, de cómo todo lo tuercen?
¿A quiénes dice tenerle miedo? Y ellos dicen a la autoridad impuesta por Dios. Lo acabamos de leer. Ahí están sus libros, sus bestsellers. En ningún momento Shaul está hablando, amados, de un liderazgo en la iglesia. Esto es una falsa enseñanza y hay que decirlo así, amados. Otro ejemplo es el que encontramos en Hebreos capítulo 13, verso 17. Cómo les gusta, y se los digo por experiencia, amados. Y dice aquí, obedeced a vuestros pastores. Estoy leyendo la Reina Valera 60. Y sujetaos a ellos. Como anillo al dedo a estas doctrinas. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Mira, aquí lo dice, está señalando ahí de la figurita, ¿sí lo ven? Aquí lo dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, a su autoridad. No hay vuelta de hoja, aquí lo dice. Y todavía van más allá, porque ellos son responsables de sus almas. Y es más, no solamente te sujetes y obedezcas, sino hazlo con alegría y no te quejes. Te van a explotar, pero con alegría. Y no te quejes. Vamos a hacer lo mismo, vamos a comparar en otras versiones para ver qué nos está diciendo Shaul. En la traducción viviente dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. No, esta está peor, ¿verdad? Líderes espirituales. Pero aquí abajo tengo otras dos, que es la del Nuevo Testamento, Arcas Fernández, y dice, obedezcan a vuestros dirigentes y sigan sus instrucciones. Aquí ya no ponen sujétense, ¿verdad? Sométanse. Empieza a cambiar, ¿verdad, hermanos? Y aquí en la otra, Peshita dice, pónganles atención, simplemente, porque ellos velan por sus almas. Por supuesto que somos responsables, amados, los que tomamos la palabra, sabemos de la bendición y el privilegio, como siempre les digo, pero también estamos conscientes de la responsabilidad delante del Padre de hablar su palabra de verdad. Y simplemente lo que hacemos es eso, amados, compartir la verdad. No tenemos por qué estar agregando, ni añadiendo, ni quitando, ni dando nuestra propia opinión. Solamente hay que hablar la verdad. Entonces aquí Hebreos nos está enseñando, amados, en muy pocas palabras, que nuestra actitud delante de los que toman la palabra y están compartiendo, fíjense lo que dice esta versión, sigan sus instrucciones. Amados, ¿cuáles son las instrucciones que yo les comparto? ¿Mis propias instrucciones? ¿Sus propias instrucciones? ¿Las instrucciones de nuestro hermano Carlos? ¿Las instrucciones de nuestro hermano Mario, de nuestro hermano Raúl, de nuestro hermano Oscar, los que hemos estado compartiendo, amados, estos días? No. Nosotros compartimos lo que el Padre nos está enseñando en base a su instrucción, en base a su Torah. Entonces nuestro hermano Shaul aquí está hablando de lo mismo. Nos dice, sean obedientes a la instrucción del Eterno. Lo podemos ver con toda claridad, amados. De hecho, esta palabra que se usa como
someteos, ¿verdad? O aquí los dice, sigan sus instrucciones, presten atención, con esa actitud, amados, de obediencia. Es la palabra peidsho o peidsho, y tiene varios significados, los que llaman la atención, que es el de confiar, el de creer, en el de tener la plena seguridad. ¿Por qué? Porque al compartir la instrucción, amados, podemos confiar, podemos creer, podemos tener la plena seguridad de que es la sana enseñanza. Entonces Shaul nos está diciendo que debemos estar atentos a la enseñanza, a la instrucción de una manera amable, dócil, atenta. Por eso dice, con alegría. Voy a volver aquí tantito a la Reina Valera, dice, háganlo con alegría y no se quejen, ¿verdad? Ay, es que el hermano, cómo se tarda tanto tiempo, ¿verdad? Y cómo repite siempre todas las cosas lo mismo y parece disco rayado. Y yo sé que no lo dicen, ¿verdad? Yo sé que no, amados, pero hagámoslo con ese espíritu de amabilidad, de estar atentos, porque no estamos atentos unos a otros. Es la palabra de nuestro Padre Celestial. Es la enseñanza, amados, que el Padre nos está dando a sus hijos. Y de hecho en el contexto lo podemos confirmar, porque cuando vamos al primer versículo del capítulo 13 nos dice Shaul, sigan amándose unos a otros como hermanos. Ese es el contexto que vamos a encontrar en el capítulo 13. Y dice el 16, no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad, porque estos son los sacrificios que agradan al Eterno. Entonces ahí mismo en ese contexto nos dice, y sean pacientes, obedezcan la instrucción de los pastores, háganlo en forma amable, estén atentos, pongan atención, porque ellos son responsables, dice, como quienes van a dar cuenta de lo que están compartiendo. Así que gócense con ellos, no se quejen, porque esto no es provechoso. ¿Se dan cuenta cómo cambia el panorama, amados? Pero cuando estos hombres lo toman literal y obedecer a sus pastores y sujetaos a su autoridad, bueno, pues ya cada quien toma su parte, amados. Siempre van a tomar estas palabras para argumentar sus falsas enseñanzas de un sometimiento a esa paternidad espiritual o a esa autoridad espiritual impuesta por Dios para que ellos la impongan sobre la iglesia. Porque lo cierto es que la autoridad bíblica, amados, es muy simple. Yeshua nos enseñó y nos puso el ejemplo de lo que es una autoridad que el Padre permite para que ésta sirva a los demás. Podemos leer estas palabras de nuestro Señor aquí en Yohanan 4, cuando le dice a aquella mujer samaritana en aquel pozo, recuerdan, le dice, viene la hora y ya llegó, lo veíamos en la mañana también, hablando de que no hay templos. Lo traigo aquí al mismo contexto en este tema y nos dice, cuando los verdaderos adoradores, se traduce aquí en la Reina Valera, adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Y dice, el Eterno es espíritu, es Ruach, y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Esta versión Código Real para mí es muy clara de lo que representa adorar en espíritu y en verdad. Aquí no utiliza la palabra adorar, sino que va más al contexto en la Escritura y nos dice, cuando los verdaderos servidores, por eso les digo, amados, que la autoridad está de acuerdo al servicio. Esa es una verdad en toda la Escritura. Y dice, servirán al Padre con la motivación correcta y según la Torá. Y esto no es otra cosa, amados, más que la guía del Ruach. Lo hemos venido diciendo mucho. Esa motivación correcta es esa guía, esa inspiración que el Ruach siempre nos va a llevar conforme a la Torá. No puede ser de otra manera. No es a nuestra propia interpretación, no es a nuestra propia opinión, no, amados. Y dice, porque a los tales servidores el Padre busca que les sirvan. Elohim es espíritu, y los que les sirven en espíritu y según la Torá deben servirle. Aquí lo confirma, aquí ya no vuelve a decir la motivación correcta, aquí ya lo dice en Ruach, y conforme a la Torá deben servirle. ¿Nos damos cuenta? Yeshua nos puso el ejemplo de obediencia, amados. Yeshua nos puso el ejemplo de una autoridad con su propia vida. Y nos dice que ésta debe servir siempre a los demás. Una autoridad de parte del Eterno nunca, amados, nunca, de los nuncas, va a buscar imponer su propia autoridad sobre los demás. Sírvanme. Si ni el Señor lo hizo, amados. ¿Quién caramba se atreven a pensar estos hombres que ellos sí pueden hacerlo? El Señor nos lo dijo muy claro, yo no vine a ser servido, yo vine a servir y a dar mi vida por los demás. ¿Cierto o no, amados? ¿Se dan cuenta de la diferencia entre ambas enseñanzas? Sí, es muy evidente. La pregunta aquí es, ¿cuál enseñanza vamos a creer? Por supuesto que la de nuestro Señor Yeshua, por supuesto. Entonces la enseñanza basada en la palabra de verdad nos habla que ese liderazgo en la congregación, donde solamente hay una cabeza, Mashiach, y todos los demás formamos parte del cuerpo, lo veíamos también en la mañana. Todos somos miembros con diferentes funciones, cada uno, amados, pero trabajando en común. Y aquí la palabra hebrea es ejad, lo hemos dicho mucho, en unidad, los unos a los otros sirviendo en ejad, unidad y servicio, siempre buscando la edificación del cuerpo, no buscando el beneficio propio, no buscando explotar a otros, amados hermanos. No hay un orden jerárquico en este cuerpo. En cambio, sí lo hay en esos lugares religiosos. Ahí se mueven en un orden jerárquico. Ahí sí hay preeminencia sobre los demás. Y otro de los pasajes que estos hombres toman, y aquí no lo puse en pantalla, pero está en 1 Corintios, capítulo 12. De hecho, déjenme rápido aquí. Voy a abrir la Biblia electrónica. Déjenme ir, por favor. 1 Corintios, capítulo 12. Y el verso es el 12 también.
Nos dice aquí Shaul, porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos siendo muchos, conforman un solo cuerpo. Fíjense este ejemplo. Así también Mashiach es uno solo. Además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Ahí estamos todos nosotros. Aun cuando el pie diga, yo no soy mano, así que no soy del cuerpo, no dejará de ser parte del cuerpo. Y aun cuando la oreja diga, yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo, tampoco dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero el Eterno ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Nos damos cuenta de la enseñanza, amados? Somos un cuerpo, miembros con diferentes funciones, porque, bueno, no pretendo darles una clase de anatomía, pero sabemos que, pues, nuestro estómago tiene una función, nuestros riñones tienen una función, nuestro hígado cumple su función, pero todos funcionan en común y todos obedecen a la cabeza. Es un ejemplo muy claro, amados. No hay otra autoridad en el cuerpo más que la de Mashiach. Él es la cabeza. No hay otro fundamento puesto que es Yeshua el Mesías. Y nadie puede sobreedificar si no es en ese fundamento. Esta es la enseñanza que nos dice la Escritura. Es absurdo pensar, como les decía en la mañana, que hay un cuerpo policéfalo, ¿verdad? Varias cabezas, y que cada cabeza tiene una autoridad sobre el cuerpo. Imagínense, amados. Si en los hogares, cuando rompemos el diseño del Eterno, y el varón quiere hacer las funciones o las veces de la mujer y viceversa, hombre, es un desastre. Por eso el mundo está como está. Hay una cabeza y es Mashiach. Y todo varón temeroso del Eterno tiene a su cabeza, que es Mashiach, y él es cabeza de su mujer. Y ese es el orden, amados hermanos, siempre y cuando obedezcamos la instrucción. Porque tampoco es a conveniencia propia. Tú tienes que sujetarte a mi cabeza, dicen muchos varones, ¿verdad? Le dicen a sus esposas, a conveniencia. Pues sí, el punto es que ese varón tiene que estar sujeto a su cabeza, que es Mashiach. La pregunta es, ¿y es una verdad esto? Vamos a volver aquí a la presentación, permítanme tantito. Y entonces les decía que cuando vemos aquí que el Señor constituyó en el cuerpo, déjenme ver aquí, es que no anoté aquí la cita, pero bueno, es donde dice Shaul que Yeshua mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, maestros, evangelistas, profetas, ¿se acuerdan? Bueno, de ahí también lo toman y dicen, bueno, es que aquí se está estableciendo una autoridad jerárquica superior al cuerpo, una autoridad puesta sobre su pueblo. Y esto no es así, amados.
Aquí simplemente nos está hablando del mismo contexto que cada servidor pone al servicio de los demás. Si tiene el don de la enseñanza, bueno, son maestros. Si tiene el don de andar llevando el mensaje de la buena nueva, bueno, es un shalíach o un enviado, ¿verdad? Apóstol se traduce. Pero es simplemente esos, amados. No son títulos jerárquicos. Son lugares de autoridad para el servicio del cuerpo. Y así lo tenemos que entender. Entonces no es que se sientan más. Ay, es que mira, como es apóstol y está mencionado en primer lugar, ya está por encima de los demás. No, esto lo hacen allá en los sistemas. Es lo que se mueve así. Pero no es la enseñanza en la palabra. Así que una vez que entendemos esto, amados hermanos, probemos a los ruajot, como estamos diciendo, ¿sí? Pongámoslos a prueba, y si esa enseñanza que nos están dando no está conforme a lo que estamos viendo aquí, amados, es una enseñanza falsa. La palabra es muy clara y nos dice que hay una cabeza, hay un cuerpo. Todos miembros en común, todos hermanos entre sí, sirviéndonos con esa autoridad que el Padre nos ha dado, sirviéndonos unos a otros. Entonces tomemos nuestras propias decisiones, amados. El Señor evidenció a los líderes religiosos de su tiempo. Estoy aquí en pantalla con Mateo capítulo 23. Y fíjense bien cómo hace una diferencia. Dice aquí, todo cuanto Moshe ha dicho, hablando de la Torá, amados, guárdenlo y háganlo. Fíjense bien, todo cuanto Moshe ha dicho, la instrucción, guárdenla, obedézcanla. Pero vean lo que dice esta versión. Pero las interpretaciones que ellos, hablando aquí de los fariseos, hacen de esos mandamientos, no las sigan ni tampoco imiten sus obras, porque ellos dicen mucho y no hacen nada. Pues declaran permitidas muchas cosas que hacen una carga imposible de llevar sobre los hombros del pueblo, mientras que ellos mismos ni con un dedo tienen la intención de obedecerlas. ¿Se dan cuenta? Por eso lo aborrecieron. Los exhibió, los expuso, ¿cómo son? Hacen todas sus obras, dice aquí, para ser vistos por los hombres. Como su costumbre de hacer extremadamente largos sus tefilim, sus tzitziot, ¿verdad? Para que los demás los vean. Buscan siempre los primeros cojines para reclinarse en las cenas y las primeras sillas reservadas para los judíos de mayor honor en las sinagogas. Y los saludos pomposos en las plazas y que los hombres les rindan honor y especial llamarles rabí. Y otra vez nos dice el Señor, pero ustedes no busquen que les llamen rabí, porque ya tienen a vuestro rabí. El Eterno Todopoderoso y todos ustedes son hermanos. Y aquí es donde dice, y no procuren que los hombres les llamen Abba, porque solo uno es vuestro Abba, el Eterno. Lo cierto, amados, y ya terminando con esta segunda parte, comencé diciéndoles, fuimos comprados por un precio muy alto, amados.
Y aquí Shaul nos lo repite y nos dice, por lo tanto, no se vuelvan a ser esclavos de los hombres. El Señor vino a darnos libertad a los cautivos, en todos los sentidos de esta palabra. Y ahora debemos vivir verdaderamente libres, amados. Nosotros no estamos bajo ninguna autoridad espiritual de hombres, no servimos a hombres, no dependemos de hombres, ni estamos sujetos ni sometidos a otros hombres. Y esto incluye, amados, a los que asusan a los demás para menospreciar a otros que no son tan consagrados como ellos, ¿verdad? De hecho, de esto estaremos hablando en la tercera parte de este mensaje, si el Eterno así nos lo permite, cuando llegamos a tomar esa actitud de jactarnos, de menospreciar a los demás. Cuando lo cierto, amados, es que nosotros solamente dependemos del Eterno y servimos al Eterno siguiendo el ejemplo de su Hijo, Yeshua, ejemplo de obediencia, quien es nuestra autoridad y nuestra cabeza. Nosotros como hermanos nos amamos, sí, nos respetamos también, nos servimos unos a otros, poniendo a nuestro servicio los dones, amados, los talentos que el Ruach nos ha dado a cada uno en particular. Así debe de ser. Esforcémonos a que así sea, para la edificación de la congregación. Y también, ya que hablábamos de la autoridad del gobierno, ¿verdad? Nosotros respetamos, nosotros obedecemos esas leyes, no participamos de proselitismos, pero nosotros respetamos esas leyes de las autoridades superiores, amados, gubernamentales, porque lo hacemos en obediencia a la instrucción, como acabamos de leer ahorita, que nos hace nuestro Elohim eterno. Pero eso es otra cosa, y nada de que obedecer a los hombres en la iglesia y que porque ellos son los que están en preeminencia y que si son apóstoles y que si son fulano. Eso no es, amados. Así es de que, conociendo la verdad nos hace libres, pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer a partir de este momento? De eso se trata, amados, en este caminar nuevamente. Termino como comenzamos. Estamos en este proceso de limpieza, estamos en este peregrinar, amados, somos peregrinos, extranjeros en este mundo. Bueno, despojémonos de todo peso, principalmente del pecado, pero también, amados, como lo hemos estado diciendo, de todo ese peso doctrinal, religioso, que muchas veces lo seguimos arrastrando. Pues bueno, terminamos este segundo punto, esta parte 26 de la serie, y si el Eterno nos lo permite, pues mañana continuaremos con la última, la 27 de esta serie. También pues les invitamos a que terminemos juntos con este día festivo, conforme a la instrucción, y sigamos disfrutando, amados, de esta noche festiva. Vamos a estar aquí compartiendo en el chat, vamos a interactuar y pues a disfrutar, amados, también de este Shabbat festivo que el Eterno nos ha permitido disfrutar. No nos despedimos, aquí estamos, amados, y que sea el Eterno dando la porción a cada uno de nosotros que Él tiene preparada. Amén, amados. Aquí continuamos, no nos despedimos.